Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y también de nuestras Biblias. Su nombre en hebreo es We-el-Semot, que significa estos son los nombres, y corresponde a la frase con que inicia el libro. También se llama Shemot, es decir, nombres, y el título Éxodo, que está en nuestras Biblias, viene del griego Éxodos, que significa salida, y corresponde al que tenía en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego desarrollada en el siglo II a.C. Este libro, al igual que el resto del Pentateuco, fue escrito por Moisés alrededor del año 1446 a.C., aproximadamente 300 años antes del juez Jefté, como vemos en Jueces 11:26, y 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón, y lo podemos ver en 1 Reyes 6:1. Se estima que el periodo de esclavitud de los hebreos relatado aquí fue bajo el faraón Tutmosis III y Amenhotep II fue el faraón a quien se enfrentó Moisés. El tema de este libro es la fidelidad de Dios a su pacto, manifestando su redención en la historia, revelando su ley y gobernando sobre todas las naciones. Esta fidelidad de Dios se hace visible en medio de la constante incredulidad y rebelión de su pueblo. El libro, por tanto, relata la salida o la partida de Israel de Egipto por obra del Señor. Los acontecimientos de este libro están concatenados con la narración del libro de Génesis, en cuanto al llamado de Abraham y luego la multiplicación de su simiente física en Isaac, Jacob y sus hijos, especialmente lo ocurrido con José y su humillación y posterior exaltación en Egipto, alrededor del 1875 a.C. Entonces, el Éxodo toma como antecedente el libro de Génesis, siendo la continuación de la historia escrita allí, que describe las poderosas obras de Dios para cumplir su pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y trata acerca de la salvación y la herencia prometida a su pueblo. De esta forma, el Creador y Señor de todo es también el Dios de Israel, cumpliendo su promesa de redimir a su pueblo y habitar con él, siendo para ellos Dios, Rey y Legislador, y haciéndolo su pueblo por gracia. Israel, como simiente física de Abraham, en la que está envuelta la descendencia espiritual, es constituido aquí como nación formalmente, a través del pacto de Sinaí, que es un momento crucial en el libro y en toda la escritura, consagrado en el capítulo 19. Allí comienza la era del antiguo pacto, con todo su sistema civil y ceremonial, y ante todo con el pueblo de Dios apartado de todas las demás naciones como una posesión especial para el Señor. Los capítulos 1 al 18 se concentran en la redención de Israel, y se trata de sacar a Israel de Egipto, mientras que los capítulos 19 al 40 se enfocan en la revelación de Jehová, donde se trata de sacar a Egipto de los corazones de Israel. Así, desde los capítulos 1 al 6 el tema es la servidumbre, desde el 7 al 18 es la liberación y desde el 19 al 40 es el pacto. Los primeros 12 capítulos ocurren en Egipto, desde el 13 al 18 acontecen mientras los israelitas marchan hacia Sinaí, y luego desde el capítulo 19 al 40 transcurre en Sinaí. Como temas claves en este libro encontramos que Dios revela su gloria en sus obras. Yo soy Jehová tu Dios, dice el capítulo 20, versículo 2. Se revela este nombre de Jehová y su significado en el capítulo 3 y 6. Y el propósito es que todas las naciones conozcan quién es Él a través de la salvación de su pueblo y también a través de sus juicios. Es decir, ya queda claro que Dios se glorifica en la salvación de su pueblo y en la derrota de sus enemigos, tema que se desarrolla en toda la Biblia hasta el mismo juicio final. Segundo, el Señor se glorificó en mostrar su soberanía y su victoria sobre los falsos dioses, como vemos en el capítulo 12 y a lo largo de todo el libro. Faraón se consideraba una divinidad, y así era honrado por su pueblo. Se contrastan en este libro las expresiones «así ha dicho Faraón», y, por otra parte, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Además, a través de Moisés y Aarón, el Señor humilló a los hechiceros y magos, y a través de las plagas demostró la falsedad de varios de los ídolos de Egipto, atacando el río Nilo, las ranas, los insectos, el ganado, el clima, la luz y la vida del hijo de Faraón, evidenciando así su dominio indiscutible sobre todo. Esto era también un mensaje para su propio pueblo. Solo Él es Dios, por tanto no deben temer y servir más que a Él. Tercero, Dios reveló su soberanía en juzgar el pecado. Incluso antes de Moisés confrontando al faraón, el Señor ya había determinado endurecer su corazón y glorificarse venciendo sobre él, en el capítulo 4. Así entregó a Faraón al poder del pecado, a una incredulidad terminal. Pero en esto Faraón no es un títere, sino que pecó rebelándose contra Dios de su propia voluntad, siendo por tanto responsable de su pecado. Pero la voluntad de Dios gobernó por sobre la voluntad perversa de Faraón, de modo que las decisiones y la oposición de Faraón fueron expresión del decreto de Dios para cumplir con sus propósitos, y a la vez fueron responsabilidad del mismo Faraón. Este monarca se creía soberano, pero su corazón y sus obras estaban en las manos de Dios.
Es lo que vimos a propósito de la historia de José. Los pecadores se proponen y hacen el mal, pero Dios lo encamina bien en su providencia. Cuarto, el Señor redimió a pecadores para que fueran su pueblo del pacto. En fidelidad a lo que había prometido a Abraham, el Señor rescató a su descendencia de la esclavitud que sufrían en Egipto. Cuando la ira de Dios cayó sobre esa nación, su pueblo fue identificado y guardado por medio de la sangre del Cordero Pascual. De no haber estado bajo la cobertura de esa sangre, este pueblo habría muerto tal como los egipcios. Eso implica que no eran mejores que ellos ni merecedores de algún bien, sino que fueron rescatados por pura gracia, por medio de la expiación que se hizo por sus pecados. Este Cordero Pascual anticipa la obra redentora de Jesús, de tal manera que el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Por medio de este acto redentor, el Señor adoptó a Israel como su especial tesoro, en Éxodo 19:5, a fin de que fuera su pueblo del pacto, y le reveló su ley en Sinaí. Los 10 mandamientos entregados allí comienzan con un recordatorio de esta gracia redentora. Dice Éxodo 22, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La obediencia a estos mandamientos debía surgir de la fe en Dios, y ellos regulaban la vida de su pueblo de manera que fuera único entre todas las naciones, teniendo el santuario como centro de la vida religiosa, donde el pueblo tenía comunión entre sí y se encontraba también con Dios, anticipando el hecho de que Dios habitaría entre nosotros en la venida de Cristo, y en último término, que habitará con su pueblo en la eternidad. Además, el Señor estableció su presencia en medio de su pueblo. Esto comenzó con la zarza ardiente, luego las plagas, la manifestación en el monte Sinaí, las apariciones de Jehová a Moisés y por último, en su punto máximo y de efectos permanentes, con el establecimiento del tabernáculo de reunión, donde se manifestaría la presencia de Dios en medio de un pueblo pecador. También el Señor designó a un mediador humano para que fuese el agente de redención y juicio. La relación de Dios con su pueblo y la comunicación de sus juicios a Egipto fueron realizadas por medio de Moisés, quien en ese sentido fue constituido como mediador del antiguo pacto y protagonista desde el punto de vista humano de los hechos relatados en este libro. En este sentido anticipa a Cristo, pero desde luego de una forma limitada, como el mediador profético de la verdad de Dios, al recibir la revelación que Él quiso entregar. Esto fue una muestra de misericordia, ya que el pueblo podía morir si es que Dios les hablaba directamente, como vemos en el capítulo 20. Se dice de Moisés, de forma única, que habló con Dios cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo, en Éxodo 33:11, y por ello es que puede ser el anticipo del gran profeta que es Jesucristo. Y no solo recibió la palabra de Dios, lo que ya es mucha gloria, sino que también fue un mediador real de su poder, ya que a través de él fueron hechas maravillas y portentos para dar salvación a Israel y juicio a Egipto. En ese sentido también anticipó a Jesús, quien demostró esto de manera suprema y perfecta. Por último, el Señor designó a un mediador sacerdotal de su misericordia. El oficio sacerdotal de Cristo fue representado por Aarón y sus hijos, como dice Hebreos 5:1-6, quienes mediante los ritos y ceremonias que fueron revelados en la ley, anticiparon lo que sería el sacrificio redentor del Cordero que fue inmolado para nuestra salvación. Aunque Moisés no desarrolló este ministerio sacerdotal, sí compartió gran parte del mismo e incluso en alguna medida superó a Aarón en cuanto a los privilegios que disfrutó, ya que Moisés fue quien consagró a los primeros sacerdotes, incluyendo al propio Aarón, y fue quien también inauguró el tabernáculo de reunión que anticipaba de manera particular la obra de Cristo y el camino que Él abriría para nosotros hacia el Padre, a través de sí mismo. También observamos el ejercicio de este ministerio sacerdotal en Moisés, al considerar sus oraciones intercesoras por su pueblo y su ofrecimiento como sustituto para que éste no fuera destruido, en los capítulos 32-34. Todo esto aclarando que fue un mediador imperfecto y siendo el mismo pecador, provocó a ira a Dios y por momentos expresó su cansancio e incapacidad de guiar a su pueblo, siendo solo una sombra de aquel que había de venir, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En consecuencia, este libro es fundamental porque establece elementos que reflejan la persona y la obra de Cristo y que son fundacionales para todo el resto de la Escritura, como el tabernáculo, el sacerdocio, la ley, el sistema de sacrificios y todo esto enmarcado en el pacto. Además, relata el mayor acto redentor que Dios realizó en la tierra antes de la obra salvadora de Jesucristo, y en ese sentido la anuncia y anticipa de manera única, de tal manera que para entender a cabalidad lo que Jesús hizo para nuestra salvación, debemos conocer y considerar seriamente lo que Dios revela por medio de los hechos relatados en este libro. En otras palabras, no hay otro acto de liberación que refleje con igual intensidad la obra de Cristo que el Éxodo. Siendo así, sigue siendo un tipo, es decir, solo un anticipo y no la realidad definitiva, ya que nos habla de una redención física y temporal del pueblo de Dios, pero no de la espiritual y eterna que se revelaría plenamente en Cristo. Por otra parte, aunque se entregan las tablas de la ley con los 10 mandamientos que rigen a toda la humanidad, no escribe esa ley en los corazones de su pueblo, cosa que sí ocurriría en el nuevo pacto como es anticipado en Jeremías capítulo 31.
Por tanto, teniendo esta hermosa revelación de Dios, que sea Él quien nos ayude a ver su gloria en este libro y a apreciar el precioso Evangelio de Cristo anunciado en sus páginas.